Saludos. Si se encuentran cansados y enfermos de sentirse cansados y enfermos, acompáñenos a un nuevo capítulo de nuestro proyecto 99%, en donde con mi papá Ernesto aprenderemos juntos un nuevo tema relacionado con salud, nutrición y estilo de vida. 3, 2, 1, comenzamos. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Hoy vamos a ver una lista que sale cada año, muy interesante, de un grupo sin fines de lucro, que por sus siglas en inglés es EWG. Este es el Environment Working Group, y algo así como el grupo de trabajo del ambiente. Sus listas siempre son esperadas. Esta es la lista del 2019, y en ella hace un análisis de aquellos alimentos que se les ha encontrado el mayor número de pesticidas contra aquellos a los que no. Y el objetivo, uno de los objetivos es poder tener un poder de decisión cuando vamos al supermercado para comprar orgánicos o aquellos que no es tan importante comprar los orgánicos. Y esto es por el precio. Ya tuvimos un programa anteriormente en donde se detectó que el precio puede ir desde un 50 hasta un 2000%, pasando por un 100, un 200%, que es lo normal, lo cual los hace para muchos de nosotros muy caros. Este es un tema importante porque, aparte, estos pesticidas, en su definición más llana, son agentes para matar un elemento vivo. Y un elemento vivo puede ser insectos, puede ser hierbas no deseadas, bacterias, etcétera. Pero también la ciencia hoy sin duda ha podido definir que también causan daños muy importantes al ser humano. Daños en el cerebro, daños en el sistema nervioso, son disruptores hormonales y algunos son cancerígenos, producen cáncer. Y en esto no hay duda, son muy dañinos. Y sobre todo el daño aún es más grande a niños y a poblaciones con un riesgo alto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esto. Esta lista cambia anualmente. Hay algunos alimentos que bajan de estos números y hay otros que se pasan a otros, pero en lo general se mantienen. Y tienen algunas generalidades que han salido de estos años. Por ejemplo, aquellos alimentos que se les encuentra mayor número de pesticidas son por lo regular aquellos que tienen una cáscara muy delgada, mientras que aquellos que tienen una cáscara más gruesa o que los pelamos como un plátano o un aguacate y tiramos esa cáscara son los que menos tienen daño. Y eso es por generalidad, aunque hay sus excepciones. El otro tema importante es que hoy la industria está utilizando como nunca las cantidades de pesticidas en una forma impresionante. Por ejemplo, solamente en los Estados Unidos, en las fresas, se hizo un estudio y se están utilizando más o menos 150 kilos de pesticida por hectárea de fresas, que es una barbaridad. En otro caso, en la espinaca, se utiliza un neurotóxico que ha sido prohibido en Europa por muchos años. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Esta es la lista del 2019 y los números fueron interesantes. De hecho, el 70% de aquellos alimentos no orgánicos fueron positivos por lo menos a un pesticida, un número altísimo. Y una marca de kale, y para mi gran sorpresa kale o Versa, como se le conoce aquí en México a veces, que es de mis favoritos, a una sola marca se le encontraron 18 diferentes tipos de pesticidas. De hecho, hoy el kale está en el tercer lugar, lo cual es asombroso porque es uno de lo que se considera más benéfico para nuestra salud. Y el diferenciador contra lo orgánico sí es muchísimo más caro. Pero este es uno de los que más se recomienda que sea orgánico. En otros temas, más del 90% de las fresas, de las cerezas, de las manzanas, espinaca y kale, se le encontraron 2 o más pesticidas.
Mientras que, en lo contrario, menos del 1% de nuestro querido aguacate se le encontró un pesticida, o sea, casi nulo. Es el más limpio de toda esta lista, es sensacional. Y solamente en la lista de los limpios, el 70% se les encontró, fueron limpios, y solamente en el 6% de la lista se les encontró 2 o más pesticidas. Pero eso fue en lo particular. Pero vamos a irnos directamente a la lista. Y en la lista de los sucios tenemos a la fresa, espinaca y kale en primero, segundo y tercer lugar. Mucho cuidado con ellos. Manzana, uvas, duraznos, cerezas, peras, jitomates, apio, papas y chiles en esta lista de alto riesgo. Mientras que en la de los más limpios y en el orden del mejor al peor están los aguacates, las piñas, los chícharos, las cebollas, papaya, berenjenas, espárragos, kiwis, col, coliflor, el melón, brócoli, champiñones y el melón gota de miel. Esto es la lista en lo particular. En el tema del kale quiero hacer más énfasis porque en el 60% del kale o berza se le encontró un pesticida que se llama Dactal o DCPA por sus siglas, el cual es carcinógeno definido por la Asociación de Protección Ambiental en los Estados Unidos. Y desde el 2009 ha sido prohibido en Europa, inmediatamente prohibido. También a una marca de fresas se le encontraron 23 pesticidas diferentes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ella, porque también en el 30% de las fresas que probaron se le encontraron 10 o más pesticidas, una cantidad increíble. Y de hecho, antes de la cosecha de fresas, a la tierra se le prepara más o menos con 4 millones de kilos de gases que se inyectan en esa tierra antes de sembrar. Y esto solamente en los Estados Unidos. El 76% de la espinaca se le encontró otro pesticida muy, muy dañino, y tenemos que tener cuidado no solamente por nosotros, sino por los niños, que es un factor importante. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día. Hasta luego. Agradecemos su atención. Recuerden que nuestros contenidos, aunque han sido verificados por expertos, solo tienen como objetivo educar, nunca tomar el lugar de su doctor. Consulten con ellos antes de ponerlos en práctica. Antes de despedirnos, les queremos pedir un favor. Una manera de que nuestro proyecto 99% se sostenga es suscribiéndose ya sea al canal de YouTube o al podcast. Hasta el próximo capítulo.